Hola, muy buen día a todos los que nos acompañan. Este es una entrevista más de Grupo Editorial Letras Negras con una autora de Aquera. Su nombre es Laura Fuentes y ella es autora de Sion, Las Almas de la Luz. Bueno, pero ¿quién es Laura? Laura es ganadora del Best Book Talent en 2022. Quedó en tercer lugar con la novela Las Cinco Lunas. Ella empezó a escribir en 2015 esa primera novela llamada Las Cinco Lunas y bueno, desde entonces no ha parado de escribir. Cree firmemente que la comunidad LGBTQ+ necesita de sus propias historias, tener sus propios protagonistas, sus propios héroes, y bueno, escribir estas historias para la comunidad. Su primera experiencia al escribir pues fue a través de la aplicación de Wattpad. Creo que muchos hemos estado ahí y, y a partir de ahí se aventuró a escribir su primera historia en la cual pues recibió mucha retroalimentación, gente que leía sus historias y pues le dieron la valentía para llevar estas novelas a pues una editorial, dos editoriales. Y bueno, el día de hoy Laura está con nosotros para hablar de Sion. Platícanos un poco, Laura, de qué va Sion. Hola, primero que nada, pues gracias por el espacio. Les agradezco mucho esta reunión y esta plática. Y bueno, Sion surgió pues de una manera muy espontánea. En primera, mi padre era antropólogo, entonces la historia y las culturas prehispánicas en mi familia han sido algo constante, algo que me marcaron desde muy pequeña. Y bueno, esta novela se la dedico a mi padre. Y bueno, la cultura maya siempre ha sido una de mis culturas con mayor fascinación y mayor interés. Y bueno, y lo más importante es que está dentro de donde yo nací, donde yo crecí, ¿no? En México. Y es algo que pues me enorgullece tener sangre indígena y tener pues esta cultura, ¿no? Milenaria en mis venas y toda pues lo que me dejó mi padre, ¿no? Que él falleció cuando tenía 7 años, nos dejó un gran legado respecto a las culturas prehispánicas. Y recuerdo que tenía un libro de cuentos, pero de cuentos prehispánicos. Y él nos leía esos cuentos, entonces eso me marcó mucho a mí como persona. Y cuando empecé esta novela, quería incluir la cultura maya de alguna forma, ¿no? Pero sin meterme mucho en temas históricos, porque al fin y al cabo es una novela de ciencia ficción, ¿no? Simplemente darle matices respecto a la cultura maya y me enfoqué más en lo que pensaban los mayas sobre el amor y la filosofía del amor de los mayas y las leyendas de amor de los mayas son realmente hermosas y realmente que hoy en día podemos tomar esa filosofía respecto al amor, porque hablan mucho de la libertad, de dejar libre a tu ser amado para que vuele y crezca. Y es un amor incondicional, ¿no? Entonces, basándome en pues con esta información que obtuve de la cultura maya respecto a lo que pensaban o su cosmovisión de lo que era el amor, empecé a desarrollar mi novela. Y los nombres de los lugares y los personajes, ¿de dónde vienen? Vienen de la lengua maya, del idioma maya, pero están un poquito modificados para que fueran un poquito más amigables, ya que la lengua maya es muy compleja. Puedes decir una sola palabra en español, pero ahí la expresión es más larga o las palabras son más largas. Entonces, eh, fue como un pequeño rediseño para que fuera atractivo, exótico, al mismo tiempo con una cierta cercanía a la cultura maya.
Bueno, ¿y de dónde Ahorita. surge, perdón, y de dónde surge esta idea? O sea, ¿cuándo nace esta idea de escribir Sion? Pues realmente así, una fecha exacta, no tengo ahora sí que el dato exacto de cómo surgió. Me encanta la ciencia ficción, en la literatura, en el cine, en la televisión. Soy una asidua consumidora. Entonces, como que al tener tanto bagaje de la ciencia ficción, ya había tenido una experiencia con Las Cinco Lunas, que también es de ciencia ficción, eh, y la gente me decía, es que se te da muy bien escribir la ciencia ficción. Entonces me entusiasmé mucho y empecé a escribir esta novela. Y, y bueno, realmente fue ni siquiera por un sueño, simplemente me puse a pensar eh, sobre, a veces tenemos que cruzar mucho para encontrar esa persona que te complementa, ¿no? Y aunque es una novela de ciencia ficción, creo que el núcleo de esta novela es el amor, un amor profundo y trascendente que trasciende el tiempo, las vidas, el espacio mismo. Entonces, y a veces tú crees que no vas a encontrar a alguien porque, bueno, la otra persona está muy lejos. Y esto es muy actual también, o sea, y muy real, porque a veces encuentras el amor de tu vida en otro país, porque ya estamos tan globalizados que no lo vas a encontrar a la vuelta de la esquina, ¿no? A veces esa persona está a miles de kilómetros, ¿no? Y en esta novela está a millones de años luz, ¿no? De distancia. Bueno, si tuvieras que describir tu novela en 5 palabras, ¿cuáles serían? En 5 palabras sería, pues, amor, lealtad, eh, compromiso, eh, amistad y justicia. Bueno, ¿estos ideales también se ven reflejados en las 5 lunas? Sí, también. También. O sea, estos son los temas alrededor de los cuales giran tus historias en general. Yo creo que sí, sí, definitivamente sí, podríamos decirlo así, aunque son muy diferentes la una de la otra, pero hablo, bueno, últimamente también una de las cuestiones detonantes que yo quería escribir novelas que hablen del futuro, es porque en los últimos años recientes hubo un bombardeo de novelas distópicas donde todo estaba terrible, donde el ser humano era lo peor de lo peor, y yo decía, no, yo creo en el lado luminoso del ser humano, ese lado donde podemos crear esculturas tan preciosas como el David o como sinfonías, obras de arte, es ese lado donde potencializamos todo nuestro talento, ¿no? Todas nuestras habilidades como seres humanos, como individuos. Entonces yo quise ir contracorriente, ¿no? Porque las novelas de moda eran perdón, ese es mi perro, Sí, silencio, no te preocupes. eran así, todo estaba mal, todo era trágico, todo era, pues el ser humano era terrible, ¿no? O sea, estaba en su lado oscuro, ¿no? En su conducta oscura. ¿Cuál fue el momento en el que tú dijiste, quiero dedicarme a la escritura? O sea, ¿en qué momento ocurre o cuál fue el detonante que te lleva a dedicarte a la escritura? El detonante, pues, fue un suceso traumático que tuve en el 2017, porque yo era, pues, por muchos años estuve como representante médico en la Ciudad de México. Y entonces, pues ahí me tocó el temblor del 17 y fue muy traumático porque pues a unas cuadras de donde yo estaba se cayeron edificios, se quebraron. De hecho, yo estaba cruzando, yo estaba esperando semáforo para cruzar una avenida que se llama Baja California y justo enfrente había un edificio
que había consultorios, ¿no? Donde yo tenía médicos que visitar, ¿no? Y pues es muy impactante ver cómo se quiebran, ¿no? O sea, fue un evento que sí me afectó tanto que tuve estrés postraumático y dejé de trabajar. Y aún a estas fechas todavía tengo tal vez un poquito de agorafobia, se me generó también de salir ahora ya lo tengo mucho más controlado, pero no quería salir de casa, entonces me refugié en la escritura. Siempre me ha gustado escribir desde niña, ¿no? Yo escribía cuentos y eran los que siempre sacaba 10, ¿no? En la escuela, ¿no? Y aventuras de mi gato y cosas así, ¿no? Pero ya escribir una novela para mí era un desafío, dije, no lo voy a acabar, ¿no? Pero fue un refugio para mí porque me escapé de esa realidad donde pues me sentía tan frágil y tan vulnerable como persona que me fui a otros mundos escribiendo. Entonces, me ayudó mucho, fue terapéutico para mí el ponerme a escribir historias donde yo decido qué pasa, ¿no? Donde no soy la persona que no tiene decisión, ¿no? Porque pues tú no decides si te va a pasar una situación o no, ¿no? Por ejemplo, un temblor. Entonces, yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho, que me ha salvado la vida en la escritura. Y no solamente ese evento, porque el año pasado también tuve un evento muy complicado emocionalmente y la escritura ha sido mi salvavidas, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que muchos encontramos en la escritura esta parte de la reconstrucción de nuestras propias vidas, que no siempre escribimos sobre nuestra realidad, pero creo que Exacto. la parte en donde tenemos el control de lo que nos ocurre a través de los personajes es terapéutico. O sea, coincido totalmente contigo. Sí, Bueno, yo por eso, creo que por eso escribo sobre mujeres empoderadas en mis novelas, donde ellas tienen el poder de salvar el día, de salvar la vida de las personas, de salvar la historia y salvarse a sí mismas, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, creo que también es una característica de mis novelas que siempre, en primera, las protagonistas son mujeres y tienen esta ruta o este viaje del héroe, ¿no? Como se le llama, donde tal vez al inicio piensan que no tienen la capacidad de hacer lo que al final logran hacer, ¿no? vaya, no, pues sí, creo que es un trabajo enorme. ¿Tienes algún ritual para escribir? Pues sí, como todos, ¿no? Somos un poco místicos los escritores, tenemos nuestros rituales. Yo, por ejemplo, me gusta poner inciensos o veladoras o eh, me gusta mucho escribir con música. Yo, de hecho, no puedo trabajar en silencio. Dependiendo del tipo de novela que estoy escribiendo, uso cierto tipo de música. Por ejemplo, Sion la escribí escuchando Audio Machine, que es pues música instrumental, pero es muy épica. ¿Como Entonces, industrial? no industrial, pero es épica, es como estar escuchando el score de una película de ficción o de fantasía o de ciencia ficción. Es un grupo que se llama Audio Machine y, por ejemplo, con esa música escribí Sion. Entonces, y de hecho, en el volumen 2 que esperemos ya pronto salga, hay pues, una confrontación final. Y esa parte la escribí el, escuchando uno de sus álbumes específico una y otra vez. Entonces la música me traslada mucho, me ayuda mucho A enfocarte. exacto, y dependiendo del tipo de novela, es el tipo de música. Vaya, no, pues sí, creo que en algunas cosas coincidimos, pero pues en general, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio ritual. En eso tienes razón.
¿Cuál es tu proceso para escribir? ¿Planificas tus historias ya con detalle antes de empezar o las dejas que vayan surgiendo sobre la marcha? ¿Cuál es el proceso que tú tienes para escribir tus novelas? Bueno, al principio, cuando empecé a escribir, era más de brújula, como se le dice. Y creo que ahora me he vuelto un poquito más de entre brújula y mapa, una autora más, un poquito más híbrida. Cuando empecé era de brújula, como me iba llevando la novela, yo la iba desarrollando, ¿no? Pero bueno, también me he tomado el compromiso hacia mí misma de tomar cursos, porque pues yo no soy una persona que estudió para escribir novelas. O sea, no tengo tal vez la parte académica de trasfondo, entonces me he evocado en tomar cursos de escritura creativa, de desarrollar personajes y cosas así. Y en uno de esos cursos se planteaba esto de desarrollar un ejercicio previo a escribir que se llama cuaderno de ruta, que es donde escribes, digamos, desbordas todo lo que tienes, todos los conceptos que tengas de una historia y también haces ejercicios creativos sobre, por ejemplo, haces un mapa de tiempos. Yo lo nombré así, de hecho no se llama así, pero bueno. En mi versión de Laura Fuentes es una línea de sucesos, como una línea de época, de tiempo, ¿no? De que en 1800 pasó esto y así, así, igual en una novela. Inicia con esto, ¿no? Con estos personajes, estos sucesos, y haciendo varios puntos largos, de inicio a fin, ya visualizo, digamos, en este mapa, pues el esqueleto, digamos, de la historia, con estos sucesos trascendentes, ¿no? Y dentro de esos espacios, pues vamos a ir complementando a la hora de desarrollar la novela. Y sí, de hecho, estoy escribiendo mi última novela, que es la novena. eh, Estoy escribiéndola con ese método y sí me ha gustado porque cuando yo quiero refrescarme sobre tal vez ciertos detalles de los personajes, descripciones, porque también hay pones descripciones de los personajes físicos, emocionales, psíquicos del personaje, y quiero refrescarme y tener bien definido el personaje para que no se eh, desvíe, digamos, vuelvo con ese cuaderno de ruta a revisar lo que yo había puesto al inicio de cómo quería que los personajes se manejaran, ¿no? Cómo se desarrollaran, cuál era su personalidad o cómo con este listado de conceptos, qué decisión o qué forma de expresarse va a tomar el personaje en cierto momento. Ya, sí, bueno, es que uno migra a veces, ¿no? Y también depende de la complejidad de la historia que estés escribiendo, me imagino. Este, si te Pero yo creo avientas a... que, sí, pero yo creo que puedes usar lo que te plazca, no hay una regla, creo, lo que te pueda servir. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la escritura Al día, al día? pues con unas 4 horas, 5 horas, más o menos. Mucho trabajo. ¿Cómo has cambiado algo? ¿Has cambiado el final de alguna de tus historias ya una vez que ya la has terminado? Que tú digas, No, esta historia ya está y luego se te ocurre algo y decidas cambiarlo. no, fíjate que no. Soy muy firme en el sentido de que eh, una vez que yo decido punto final, ya, ya sí se quedó. Tal vez sí pula algunos detalles a la hora de corrección, sí, pero no de forma tan profunda como cambiar un final, por ejemplo, ¿no? O sea, puedo adicionar tal vez algo, pero sin afectar el final que yo visualicé desde el inicio. Entonces, sí, ¿Cómo, no. cómo has hecho para promocionar tus obras? Porque bueno, tienes ya varias publicaciones, viene una en camino, está próxima a salir también Sion 2, que bueno, es la segunda parte de esta novela que tienes publicada con Akera. Pero cuéntame por favor cómo le haces, porque yo creo que muchas de las personas que nos están viendo quieren saber
¿no? Están en este proceso y les interesa. ¿Cómo le hago para promover mis historias? Pues obviamente creé mis redes sociales precisamente específicamente para eso. Y me enfoco mucho en dar contenido relacionado con lo que escribo. Ya sea directamente de las novelas, saco algunas citas y las publico en mis redes sociales y estoy constantemente mandando esas publicaciones a, a la gente que me sigue en las redes sociales y yo creo que eso ha servido mucho, ¿no? Y yo creo que hay muchos escritores que se niegan mucho a la parte de tecnología, ¿no? A las redes sociales, ellos quieren seguir siendo, tal vez tienen en su mente ser escritores del siglo pasado, ¿no? O sea, donde en el siglo pasado tú comprabas un libro y a veces ni siquiera le conocías la cara al escritor, ¿no? Ahora sí, bueno, aquí salió mi foto, no lo esperaba, pero no podías tener una interacción con los escritores, ¿no? Cuando yo era niña y empecé a leer, pues imagínate, no podía yo imaginarme mandarle un mensaje a un escritor, ¿no? Y darle mi opinión respecto a lo que consideraba de la novela, lo que me gustaba. Ahora tienes esta cercanía que creo que hay que potencializarla. Ahora los escritores nuevos tenemos que potencializar esas herramientas para acercarnos a nuestros lectores y que sea una comunicación más cercana, ¿no? Y que sientan ellos que tienen una voz también, ¿no? Porque cuando tú compras un libro, haces tuyo esta historia, la haces tuya, se vuelve tuya también, ¿no? Aunque aquí diga mi nombre, pero Pedro, Luis, Lucía, quienes compren la novela, lo sienten suya, ¿no? Sienten suya la historia, ¿no? Se vuelven Entonces, parte de la historia. exacto, entonces como yo dije en un video de TikTok que hice hace poco, que me encanta que se acerquen a mí y me digan, Laura, sí me gustó esto, no me gustó esto, me gustó este personaje, odié este personaje, ¿por qué no mataste a este personaje? Me lo han dicho, ¿eh? Algunos en WhatsApp me pasaba mucho, entonces creo que lo importante es entender y potencializar las redes sociales a favor de tus novelas, a favor de tus historias, no tanto a favor de ti como Como escritor. exacto, ¿no? Sino potencializar las historias, ¿no? Mandar el mensaje a las personas y que se enganchen, ¿no? Tal vez y digan, ah, suena interesante, lo voy a buscar, lo voy a leer e interactuar, ¿no? Y que tengan esa puerta abierta para cuando una vez que terminen de leer la novela se acerquen, ¿no? A mucha gente le da miedo, piensan que ni les vas a contestar o si les vas a contestar va a ser en un tono engreído. Eh, y mucha gente me trata, cuando se acercan a mí como escritora, me tratan como, no voy a ofenderla, no quiero ni escribir mal la ortografía porque me vaya a decir de cosas, ¿no? Yo, claro que no, o sea, a mí lo que me importa es lo que pienses y lo que te se haya manifestado en ti a la hora de leer mi novela. Eso es lo que realmente me importa, ¿no? Que cuando se acercan a mí, y como yo dije, ¿no? Cualquier persona que lea cualquiera de mis novelas tiene todo el derecho a acercarse a mí y decirme lo que quiera, bueno, malo, lo que considero extraño, extravagante, y porque se han ganado ese derecho, ¿no? Como mis lectores, ¿no? Y yo estoy con total disposición de escuchar. Y cuando escuchas a tus lectores aprendes mucho y eso lo aprendí mucho en Wattpad. Cuando empezaron a darme retroalimentación, empecé a mejorar mucho, empecé a darme cuenta de cuáles eran mis fallas y de ahí empecé a pulir los textos tanto que me atrevía a mandarlos a las editoriales, ¿no? Editorial. Y Sí. eso es gracias a esa plataforma y cuando se me acercan las personas que quieren empezar a esto de ser escritores, les digo, pues muestra tu trabajo primero en una plataforma como estas, escucha la retroalimentación que te dan las personas y aprende de ellos, ¿no? Lo que te dan los lectores es sumamente valioso.
Entonces, ¿tú sí recomiendas el uso de estas plataformas? Sí, claro. A mucha gente le da miedo. Hace poco hablé con una amiga que escribió una novela y quería ya luego lanzarlo a una editorial. Le digo, puedes, sí, claro, lo puedes hacer. Yo te recomiendo, para que tú agarres seguridad como escritora, que no publiques toda la novela, publica 3 capítulos y ve viendo si se engancha la gente, qué es lo que te dicen respecto a la novela, qué mejoras tienes que hacer. Y eso te va a ayudar para pulir el libro, la historia, y poderla mandar a una editorial y que realmente te la quieran publicar. Entonces, creo que yo aprendí mucho, digo, mi proceso fue ese. Tal vez mucha gente diga, no, yo directamente lo voy a mandar a la editorial, así como está, que también es válido, ¿no? Pero creo que yo tuve esa fuerza, digamos, obtuve esa fuerza para resistir las negativas de muchas editoriales que me decían no, 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 hasta que Akera dijo, sí, voy a publicarte Sion, eh, porque yo tenía esa fuerza que me dieron todos los lectores de Wattpad, eh, y de hecho en la primera novela les hice una dedicatoria porque gracias a ellos creo que soy una escritora fuerte, ¿no? Que aunque me digan 1000 veces que no, con que una me diga que sí, ya es más que suficiente, ¿no? Pero es difícil, es duro empezar a recibir los correos de que no es una novela para nosotros o no entra dentro de nuestros planes comerciales una novela de este tipo. Y también entender, ¿no? Decir, ok, no tiene nada que ver con la historia. No es que la rechacen porque no es suficientemente buena, sino que la rechazan por otros aspectos que no tienen nada que ver con la historia. Entonces eso también tienes que entender y decir, ok, perfecto, o sea, es por parte de ellos, no parte de que la novela no esté lo suficientemente interesante. No, Entonces, claro, y cada lector que tengas y cada editor que llegue va a tener su propia perspectiva y va a decir me gustó, no me gustó, y claro, bueno, también es objetivo. Esto también pasa en los concursos, ¿no? claro, no, claro, ¿no? O sea, y tú debes también creer en tu historia, ser la primera persona que se enamore de la historia y decir, es suficientemente buena, es suficientemente interesante para que la gente la compre. Y, y bueno, si tienes esa autoestima buena, sin caer en la arrogancia, porque luego hay escritores que caen en la arrogancia y en la prepotencia. Una cosa es decir, yo creo en lo que escribí y creo que le puede gustar a las personas, a creer demasiado, ¿no? Creerse demasiado porque eres escritor, ¿no? Creo que todos los escritores tenemos un origen, ¿no? Un origen del que casi nunca hablamos. Y yo quisiera saber, bueno, porque la mayoría fuimos lectores antes, ¿qué libro recuerdas tú que haya sido el primero que leíste o la primera historia que tú dirías, ay, esta historia fue la que me enganchó a enamorarme de los libros? Pues, pues yo desde muy pequeña estuve muy enfrascada en la literatura, en la escritura, bueno, en leer, porque mis padres eran asiduos y devoradores de novelas, de historias. O sea, mi casa estaba llena de libros por todos lados, la casa donde crecí. Entonces, pues siempre había novelas, historias. Y la primera que leí yo fue a los 13 años y fue el diario de Ana Frank. Y me impresionó mucho porque yo tenía su misma edad cuando empecé a leer la novela, aunque obviamente eran circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Obviamente, yo no estaba en una guerra, ni estaba escondida en ningún lado, pero me vinculé mucho con ella, me sentí muy unida a ella porque ella, al igual que yo, tenía una hermana mayor que era la perfecta, ¿no? La bonita, la más inteligente, la consentida. Entonces, me vinculé mucho con ella. La sentí hasta como una amiga, ¿no? Porque yo también, cuando era niña, era muy tímida, entonces no tenía tantas amistades. Entonces, ese libro para mí ha sido como el que más me impactó
porque aparte era una persona real, ¿no? No era un personaje ficticio, no era una niña que vivió en una época eh, que, que pues desgraciadamente murió, ¿no? Entonces, yo la verdad cuando terminé de leer la novela, bueno, que no es novela realmente, es un diario, sentí que perdí a alguien, ¿no? O sea, y entonces, años después, mi pareja tuvo que viajar a Ámsterdam y le dije, ¿sabes qué? Date la oportunidad de ir a los museos, a lugares importantes. Le dije, ve a la casa de Ana Frank, hazlo por mí, porque yo tal vez nunca pueda ir, o tal vez sí, pero ahora no. Hazlo por mí, como si yo fuera contigo. Y me decía, no, 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 yo voy a trabajar y no me va a dar tiempo. Entonces dije, bueno, está bien, pero vas a perder una gran oportunidad. No todo el tiempo vas a Ámsterdam, ¿no? Entonces, cuando regresó, me trajo la sorpresa de que el último día se dio el tiempo de ir a los museos. Y fue a la casa de Ana Frank y me trajo una copia, pero en inglés. Y le dije, no importa, no importa, aunque sea en inglés, pero obviamente adquirió también un valor muy importante esa novela porque, bueno, mi pareja falleció el año pasado, entonces es un recuerdo que tengo muy bonito y de hecho firmó en el libro de visitas a mi nombre. Entonces, creo que ese libro ha sido para mí, le tengo mucho cariño, mucho amor y hasta lo tengo en inglés ahora. Ay, vaya, pues qué historias tan fuertes. ¿Recuerdas qué fue lo primero que escribiste? ¿Recuerdas cuál fue aquella primera historia que escribiste? Ay, pues escribía muchos cuentos. Yo me acuerdo que escribí era como un cómic de mi gata. Era una gata siamesa que tuve desde los 9 años hasta los 21 años. Entonces, era mi mejor amiga, mi gata se llamaba Asha, y era una gata siamesa de visca, de ojos azules intenso. Eh, y le escribí unas aventuras, que tenía aventuras en la noche como superhéroe y salvaba a los animales de la gente mala. Entonces, a mi mamá le gustaban esas historias y yo continuaba con las historias y le dije, ay, es esta historia de Asha, y las leía a mi mamá. Entonces, creo que lo primero que escribí fueron cuentos, ¿no? Cuentos pequeños, ¿no? Respecto a mis animales, a mis amistades, a mis hermanos, pues lo que me rodeaba, ¿no? Principalmente. ¿No te oigo? Vaya, Ah, y ya. ya, perdón, de repente ahí como que se apaga el micrófono. Pues vaya, pues qué increíble entrevista hemos tenido, pero antes de concluirla, pues quiero agradecerte, ¿verdad? Porque ha sido muy emotiva, pero también pedirte un consejo para todos aquellos escritores nuevos o personas que aspiran a la escritura. ¿Qué consejo tienes para ellos? ¿Qué consejos? Primero que nada, uno no nace con el conocimiento. Tienes que aprender y, y dejar que, y dejar que la gente lea lo que estás escribiendo. Nunca vas a crecer como escritor si no permites que las demás personas lean tu novela, lean tu poesía, lean lo que tú vayas a escribir, cuento, lo que sea. Alguien más lo tiene que leer. Date ese valor, ¿no? Creo que es el primer paso, tener ese valor de mostrar tu trabajo, porque escribir es algo muy íntimo, muy personal, es como desnudarte de cierta forma, quedas vulnerable y, y es un sentimiento de miedo, da miedo. Yo me acuerdo cuando publiqué el primer capítulo en Wattpad, yo decía, me van a llevar tomatazos, me van a decir, vete de aquí, no sabes hacer nada, está horrible. Entonces te vienen, o sea, los miedos que tú generas en tu cabeza son más grandes de lo que realmente pasa, ¿no? Entonces el primer consejo es, muestra tu trabajo, ten el valor de mostrar tu trabajo. El segundo, aprende a escuchar las críticas constructivas, las negativas y las destructivas, que son diferentes. Una crítica negativa es con argumentos.
¿sabes qué? Te faltó esto, te falló esto, creo que necesitas, te falta, no sé, cierta estructura o X o Y, ¿no? Lo que te falte. Y las críticas destructivas, que nada más son para destruirte, para que pierdas tu confianza en lo que estás haciendo. Entonces, aprende a escuchar y aprende a identificar este tipo de críticas. Y segundo, bueno, tercero, ten mucha paciencia. Si realmente te quieres dedicar a esto, esto es una carrera de fondo, es un maratón. No las cosas surgen espontáneamente, así rapidísimo. No es como la carrera de los influencers, ¿no? Que ya de un día para otro tienen miles de seguidores. No, esta carrera es de fondo, de resistencia, de estar luchando día tras día para continuar con tu sueño, ¿no? Y tener esa paciencia, que sería el cuarto consejo, ser muy paciente y tener mucha humildad también. Y creo que eso es lo que podría aconsejarle, ¿no? Pues muchísimas gracias, Laura Fuentes, autora de Sion en Aquera. Esperemos por ahí que vayan a la página, la contacten a través de sus redes. ¿En qué redes te pueden encontrar, Laura? Pues estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y hasta en TikTok, cosa que me rehusaba, pero una amiga me dijo, entra, vas a conseguir mucha gente. Yo, vamos a intentarlo, pero bueno, es otra plataforma diferente. Me pueden encontrar así como Laura Fuentes, escritora, sin problema, y me localizan fácilmente. Bueno, pues con ella pueden conseguir algunos ejemplares de Sion y también a través de la página de Grupo Editorial letrasnegras.com. Ahí pueden poner el nombre Laura Fuentes o pueden poner Sion, que es el título de su novela, y adquirirla a través de nuestra plataforma, muy pronto en otras plataformas también. Pues muchas gracias, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista. Laura, maravillosa la plática, maravilloso que nos compartas tus experiencias y tu punto de vista. No, pues muchas gracias por el espacio y espero que les llame la atención la novela y que, bueno, también se acerquen a mí en las redes sociales a platicarme qué les pareció. Creo que eso es lo que más anhelo y lo que más me entusiasma. Y bueno, pues ahí nos estamos viendo. Muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Hasta luego. Bye bye.